Un segundo grupo de rehenes israelíes fue liberado este sábado entre una tregua entre israelíes y Hamás. La liberación se produjo tras algunas horas de retraso y gracias a la mediación de Qatar y de Egipto. Con esto comenzamos nuestro informativo. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército israelí confirmó que los 17 rehenes liberados por Hamás ya llegaron a Israel. Se trata de 13 israelíes y 4 tailandeses. Estuvieron en cautiverio desde el 7 de octubre. A cambio, 39 presos palestinos encarcelados en Israel fueron puestos en libertad. En otros temas, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos centramos en Colombia. En el país sudamericano, más del 13% de los matrimonios son con menores de edad. Los 13 rehenes israelíes y 4 tailandeses entregados este sábado por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza se encuentran ya en Israel y fueron derivados a distintos hospitales en donde están siendo examinados antes de reunirse con sus familias. Los rehenes fueron trasladados desde Egipto, en donde fueron recibidos por los servicios de seguridad israelíes. Por su parte, Israel confirmó la excarcelación de 39 prisioneros palestinos, 6 mujeres y 33 menores de edad que también serán entregados a sus familiares. El canje de rehenes israelíes por presos palestinos se da en paralelo a la tregua de 4 días que entró el viernes en vigor en Gaza y ha tenido la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, países que prosiguen la supervisión de la tregua humanitaria. Hamás había suspendido sorpresivamente la liberación de rehenes, aludiendo presuntas violaciones israelíes, aparte del acuerdo alcanzado por Israel y Hamás. En Israel, miles de personas pidieron este sábado la liberación de todos los rehenes cuando se cumplen 50 días desde que fueron secuestrados por Hamás. Y las partes, como dijimos, pactaron esta semana esa liberación de los rehenes en manos de Hamás desde el 7 de octubre con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Antes del informativo hablamos con Jenny Pérez en Jerusalén y le preguntamos el rol que tuvieron estos países en la aceleración del proceso este sábado. Esto fue lo que nos dijo. Se trata de 3 actores principales, entre otros países que también están mediando. Partamos por Qatar, el principal. Qatar, que sin embargo no escapa a las críticas de las violaciones de los derechos humanos internas en su país y tampoco a ese financiamiento denunciado a Hamás durante años y sin embargo se erige como un interlocutor válido tanto entre el grupo terrorista Hamás como entre el gobierno de Israel. Y luego está también el gobierno de Joe Biden, que pese a defender la posición de Israel y también pese a participar activamente en este proceso de liberación de rehenes, ha dicho muy claramente al primer ministro Benjamin Netanyahu que debe parar la masacre de civiles palestinos en la franja de Gaza. El otro actor, como no, es el gobierno de Egipto, la potencia árabe que hace décadas se reanudaba las relaciones diplomáticas con Israel y que hoy día dice esta nueva guerra debe necesariamente significar una solución para la cuestión palestina. Son estas 3 principales actores de un proceso que peligra, un proceso que suele parecer frágil y que se basa principalmente, Silvia, en 3 pilares, como es la liberación de los rehenes, también la tregua y, por supuesto, también la entrega de ayuda humanitaria sensible a la franja de Gaza. Esperemos que esto tenga una situación mucho más sólida en la tercera entrega, el tercer canje que se espera para este domingo. Segundo día de tregua, como dijimos, entre Israel y Hamás, tregua que la delegación catarí discute con Israel para prorrogarla. Camiones con ayuda humanitaria continúan ingresando en la franja de Gaza. Las organizaciones humanitarias trabajan contrarreloj ahora que no hay riesgo de bombardeos para hacer llegar agua, combustible y medicinas a Gaza. Los gazatíes han aprovechado la pausa también para abastecerse de insumos, recoger pertenencias o enterrar los cadáveres de sus seres queridos. El grupo más vulnerable ante los bombardeos de Israel son los niños. UNICEF asegura que más de 400 niños están muriendo cada día. James Elder es vocero de la organización y se encuentra en el sur de Gaza. Escuchemos ahora qué nos cuenta sobre la situación en la zona.
Es espantoso, un verdadero cementerio, y lo digo basándome en los informes y en todo lo que escuchamos de los colegas sobre el terreno desde hace semanas. Desde aquí confirmo el peor de los escenarios, una situación inefable. Hoy estuve en un hospital donde pude advertir heridas de guerra en niños que no había visto antes, al menos no en un número tan alto. Un autobús repleto de niños procedente del norte que no habían recibido atención médica durante 3 o 4 días. El olor a carne podrida era evidente. Niños con horrendas quemaduras y heridas por disparos de mortero. Es algo que no deja de repetirse. Hablo solo de un hospital donde hay 10.000 personas repartidas por la zona en busca de agua y comida. Y esto ocurre solo durante el actual alto el fuego, en una buena jornada donde hemos recibido ayuda. Pero aunque no hay bombardeos, para las personas que han soportado esta situación durante 7 semanas, sigue siendo un infierno y se puede ver el miedo y el trauma patente en sus caras. Y las tropas rusas lanzaron este sábado un ataque orquestado de drones bomba contra Kiev, en lo que las autoridades calificaron como el peor de su naturaleza contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión en febrero del 2022. 5 personas resultaron heridas. Los restos de drones caídos han causado incendios y dañado edificios en distintos puntos de la capital, según lo indicó el alcalde Vitaly Klitschko. El ataque coincide con la conmemoración en Ucrania del Holodomor, la hambruna y muerte de millones de personas en el país en la década de 1930. Y cambiamos ahora de tema. La violencia contra mujeres y niñas sigue siendo uno de los delitos más impunes a nivel global, además de ser uno de los más extendidos. Afecta a 1 de cada 3 mujeres, según la ONU. En el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muchas instituciones y miles de mujeres alzan su voz para erradicar esta forma de violencia. En Santiago de Chile, cientos de mujeres marcharon ya la víspera por el centro de la ciudad al grito de "Ni un paso atrás". Reclamaron a la política más medidas para combatirla y un mayor compromiso ciudadano. ONGs han denunciado 40 feminicidios en lo que va de año en Chile. Más de 4.000 mujeres murieron en la región el año pasado, según cifras de la CEPAL, y es que América Latina experimenta un aumento de casos de violencia machista. Bueno, y coincidiendo con este Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, DW pone la mirada en Colombia, donde el matrimonio infantil aún es legal y las menores de edad desde los 14 años pueden casarse con un hombre mayor de edad con el consentimiento de sus padres. Las cifras de UNICEF del 2018 registraron 340.083 niñas y también 133.293 niños que habían sido casados o convivían en una denominada unión libre, aún por debajo de la edad permitida. Estas fotos fueron tomadas hace décadas, pero María todavía se siente vulnerable cuando las muestra. Aquí tenía 14 años, aquí 18, después de sufrir abusos sexuales durante 3 años. Nos cuenta que conoció a su agresor en Bogotá, la capital colombiana. Él era 22 años mayor que ella. La persona que me presentó ese señor fue mi mamá. Ella me decía que él era buen hombre, buen trabajador. Entonces empezamos a hacer amistades y todo eso, pero entonces ya pasó un lapso de 4 meses cuando esa persona me dijo, quiero que me acompañes, que conozcas mi empresa que yo tengo. Y fue cuando él me violó. Con una me cogía y con otro me rasgaba el pantalón. Cuando hizo eso fue como unos 20 minutos, él me pasó el papel higiénico, la toalla y me dijo, límpiese. Cuando yo miré, pues tenía yo sangre. Pero su suplicio no acabó ahí. Dice que el agresor, un hombre respetado y adinerado, siguió abusando de ella. Cuando tenía 17 años, la llevó a una notaría con el pretexto de hacer una compraventa. Pero en realidad le hizo firmar un acta matrimonial. María no lo sabía y sospecha que sobornaron al notario. Entramos, él entró con un abogado, me dijo, acá es para la compra del apartamento y acá usted firma. Pues yo llegué y sí firmé. Dijo, listo, ya, eso nada más, demoramos que unos 15 minutos. Pues la compra del apartamento era donde yo iba a vivir sola 4 meses en un secuestro.
Recién cuando logró escapar y declarar en su contra por otros delitos, se enteró por la policía de que aquel hombre era su esposo. Aún no sabe si su mamá se lo presentó a propósito. En Colombia, los menores de más de 14 años se pueden casar con el permiso de sus padres. La ley, que data del siglo XIX, los somete a abusos y embarazos no deseados y los priva de formación y de una vida normal. Angélica Cuenca dirige una red de protección infantil y cada año le llegan cientos de casos. En un país como el nuestro, que tiene una situación económica tan compleja, estas situaciones de los matrimonios infantiles se han visto, y especialmente con las niñas, se ha visto como una situación muy grave y una forma de solucionar la situación económica de las familias. También sentimos que hay mucho desconocimiento. A veces cuando vemos casos internacionales, lo que nos encontramos es como, ay, esto pasa en ese país, qué pobre país, ¿cómo así que casan las niñas? Eso está pasando en nuestro país. Ha habido varios intentos de abolir esta ley y en el Congreso se debate una nueva iniciativa. Busca aumentar la edad mínima para casarse a los 18 años, propone medidas de prevención y refuerza la educación de niños y adolescentes. Pero una nueva ley no cambiará lo que le tocó vivir a María. Mi sueño fue estudiar Derecho o estudiar Medicina, pero pues todo se troncó. Entonces quedé así con trabajar en lo que me salga. Hoy María está decidida a proteger a sus 4 hijas para que ninguna de ellas pase por el sufrimiento que vivió y para que tengan las oportunidades que a ella le fueron arrebatadas. Y nos vamos ahora de inmediato a Colombia, donde se encuentra nuestra compañera Alexandra Correa con más información para nosotros. Alexandra, desde el Legislativo colombiano se está buscando prohibir el matrimonio infantil en Colombia. ¿Cómo avanza la iniciativa y qué ha impedido hasta ahora derogar o reformar esa ley? Silvia, en Colombia se ha intentado 7 veces prohibir el matrimonio infantil y no ha sido posible. Todas las iniciativas legislativas terminan cayéndose por vencimiento de términos en el marco de que hay congresistas que apoyan que las niñas desde los 14 años puedan decidir si se quieren casar o no bajo la libertad para discernir. Pero quienes se oponen defendiendo los derechos humanos de esas niñas, porque estamos hablando de 14 años en adelante, argumentan que al ser menores de edad no cuentan con la suficiente madurez y criterio para tomar una decisión que impactará en sus proyectos de vida, que truncará sus estudios, en donde la mayoría cae en embarazos no deseados, como veíamos en la sobreviviente del informe, y en riesgo además de matrimonios forzados con hombres mucho más mayores que ellas. UNICEF advirtió que hay familias en Latinoamérica que luchan económicamente y ven el valor del matrimonio de su hija como una forma de aliviar sus problemas financieros. Ahora, ¿qué es lo que ha impedido derogar estas expedidas leyes en el siglo XIX? Infortunadamente, Silvia, se trata de un grave problema cultural, de tradición, de educación y nivel sociocultural, entre otros factores que contradicen el derecho a la vida y la salud física y mental de las niñas y las mujeres. El apoyo legislativo de cara a este nuevo intento de eliminar el matrimonio infantil aquí en Colombia puede ser más fuerte esta vez a favor de esa eliminación, ya que hay nuevas generaciones de congresistas que han mostrado estar a favor de los derechos fundamentales de las mujeres, de los niños y las niñas. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá, Colombia. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Derek Chauvin, el ex policía condenado por el asesinato de George Floyd, fue apuñalado de gravedad por otro recluso en una prisión de Estados Unidos. Chauvin fue condenado por matar a Floyd al arrodillarse sobre su cuello durante más de 9 minutos en el 2020. Su muerte desencadenó disturbios y protestas en todo el país. Cientos de activistas climáticos han bloqueado una de las principales avenidas del centro de Berlín, cerca del edificio del Parlamento alemán. La policía calcula que más de 700 manifestantes del grupo activista Última Generación bloquearon este sábado la zona. Piden la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles. Con eso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.